Entre los hechos positivos que tuvo el estallido social y que sigue teniendo el estallido social es que dejamos de ser como una especie de corderos empujados por dentro de un rebaño por la gente que le dimos la potestad, ¿no? O le depositamos la potestad de dirigir el país. La llamada clase dirigente. Lo que pasó finalmente desde los 90 en adelante con la llamada doctrina Benninger, ¿verdad?, que finalmente desmovilizó a toda esa sociedad que había logrado la democracia y que había empujado a la dictadura a ese plebiscito del 88. Hay un cierre de ciclo que tiene que ver mucho con volver a recuperar entonces este poder ciudadano que va mucho más allá incluso, ¿no?, de los partidos políticos tradicionales que no se han podido reagrupar o no han sabido todavía entender, o están tratando al menos de hacerlo, de entender cuáles son las raíces de este descontento y cómo darle curso social, ¿no?, ¿verdad? Entonces hemos ido aprendiendo un montón de conceptos y hay uno que tiene que ver con un país nuevo a rehacer, que es el Chile que queremos, por supuesto, ¿no?, que tiene que ver con los impuestos. ¿Qué es lo que son los impuestos? ¿Qué entendemos por los impuestos? Y aquí hay dos apelativos que son claves, ¿no? Los llamados impuestos regresivos y los impuestos progresivos, que están hoy en el debate dentro del Parlamento. Así que ponle ojo a esto. Un impuesto regresivo es aquel que va recaudando en menor porcentaje en la medida en que tú ganas más plata. O sea, los que ganan más dinero van pagando menos que los que ganan menos plata, ¿no? Y lo contrario de eso son los impuestos progresivos de las sociedades modernas, donde el que más gana paga más impuestos, ¿no? Y eso se quiere recuperar, se quiere llegar ahora. Un ejemplo del impuesto a los súper ricos, por una vez al menos, ¿no?, para que vayan pagando, pero también en esta crisis, ¿no?, que donen un porcentaje para salir adelante. Es un impuesto progresivo, los que más ganan tienen que pagar más, ¿no? Pero esta sociedad se montó en torno a una serie de impuestos llamados regresivos, porque los que van ganando más plata fueron pagando menos, ¿no? Y ahí se inventaron un montón de formas legales de eludir impuestos. Las ventas, por ejemplo, de acciones terminaron de pagar impuestos en el gobierno de Ricardo Lagos. No se cobraba impuestos por la venta de acciones, no en la bolsa. Una tontera, ¿no? Pero bueno, impuesto regresivo, finalmente, o se dejó de pagar ese impuesto progresivo, si tú quieres, y así, suma y sigue, ¿no? Se ponía un impuesto a las empresas, no pagaban cuando tenían que reinvertir en las propias empresas, que parecía muy lógico, pero se usó para un abuso, en fin. Y ahora, y la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, la que intentó hacer al menos, la que llegó al Parlamento, tendía, ¿no?, a hacer de Chile una nación con un impuesto más bien progresivo, porque al final cobrar impuestos progresivos también ayuda a la inclusión social y va en contra de esta gran inequidad que tenemos en Chile. Bueno, apenas terminó el gobierno de Bachelet, ese impuesto, esa reforma fue torpedeada nuevamente y se quiso hacer una contrarreforma a esa reforma de Bachelet, beneficiando nuevamente a los más ricos, que había un acuerdo ahí entre la derecha y la democracia cristiana, que por suerte, ¿no?, desde el estallido social, entonces eso quedó en nada. El impuesto más regresivo de todos es el IVA. ¿Por qué? Porque es el impuesto que pagan por igual ricos y pobres, ¿no? Tú pagas el mismo 19% por lo que compre, aunque el kilo de pan valga 10.000 pesos, ¿no? Por poner un ejemplo que puso el exministro Briones, o que el kilo de pan valga 1.000 pesos, tú vas a pagar el mismo cantidad de impuestos, 19%. El rico paga el mismo impuesto que el pobre. Luxich paga el mismo impuesto que tú, 19%. Y Chile tiene una matriz de impuestos muy centrada en el IVA. El 50% de lo que se recauda por impuestos en Chile es por IVA, ¿no?, por el impuesto más regresivo de todos. Y ahora hay una moción que pareciera ser una buena idea, pero es una pésima idea, que es bajar el IVA. Bajar el IVA para así, según esta idea, ¿no?, matriz, ayudar a la gente que tiene menos o que sufre más. Y cuando sabemos que ese IVA es un impuesto regresivo, no es la forma, ¿no? Y lo dice incluso en una entrevista que le hicimos hoy día en Estación Central a Ricardo Guerrero, un connotado economista, abogado y ex asesor de política tributaria del Ministerio de Hacienda, que dice que esto no es una buena idea. Se van a dejar de percibir, o se podría ahorrar, ¿no?, 3.000 millones de dólares con esta baja del IVA, que tampoco, si te bajan a ti el IVA, no significa que toda esa rebaja iría a las arcas fiscales.
Porque nada te dice, ¿no?, que el empresario, por ejemplo, que le baja el IVA, va a traducir eso en el precio de esa rebaja. Por lo tanto, podría estar beneficiando más a ciertos empresarios que finalmente a ti, que eso no se va a traducir en el precio que tú vas a pagar. Por lo tanto, si son 3.000 millones de dólares más o menos lo que se podría ahorrar con esto, ¿por qué no le pasamos esto directamente en un bono o subsidio a los más necesitados, en vez de disminuir el IVA y realmente atacar progresivamente con una reforma tributaria a aquellos que ganan más dinero, a los que más ganan? Y es lo que hacen finalmente las sociedades modernas, ¿verdad? Donde los que más ganen paguen más, que son impuestos progresivos. 6:6. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales. ¿Qué pasó en Chile?